Y siéntate una allá. A ver, quita un poquitín de ahí. Hombre, tú te marchaste así como si... ¿Cómo marchas? Pero eso que se le era decir. Yo iba a cogerlo, lo cogiste tú. A la carne. Lo que no puedes llegar aquí y empezar a amenazar a la gente. Pues ya sabes que si no lo veis que yo amenazo, no soy yo. Nadie te esperaba. Estoy muy nerviosa. Ay, que es totalmente inesperado, ¿no? ¿Tú crees que este es el mejor ángulo? Ahí. Desde ahí es mejor. Desde donde tú quieras. Sí. ¿Quieres que me cambie cuando te sientas aquí? Por nada. Pues Virginia. Yo hago así para que no se vea nada. Hola. Yo, como soy una editora un poco peculiar, y para las autoras peculiares entre nosotras nos entendemos, acabo de escribir otra cosa de la que tenía pensado decir. Porque para mí esta tarde es una tarde un poco especial, porque es una autora un poco especial, de una familia un poco especial, a la que quiero mucho. Es un centro un poco especial y además Avilés es mi casa. Yo nací aquí, soy avilesina. Entonces, para mí, todas estas cosas hacen que me ponga nerviosa cuando no suelo ponerme nerviosa y que me emocione cuando siempre me emociono, eso es cierto. Bueno, supone para Orfeus Ediciones Clandestinas un placer estar aquí. Un motivo está claro. Ha nacido un libro y eso siempre es motivo de alegría. Pero además ha nacido una poeta cuya trayectoria aún desconocemos. Toda obra literaria tiene que cumplir varios requisitos. Necesita a alguien que la escriba y no vive si no hay quien la lea. Con ese propósito se ha formado Orfeus Ediciones Clandestinas, para, al margen del mercado editorial, ofrecer a escritores, noveles y reconocidos también la opción para que sus obras permanezcan vivas. Cuando supimos de la afición literaria de Carmen Méndez Camino, pese a su juventud, y leímos su poemario, nos sentimos gratamente sorprendidos. Primero, por la valentía de un adolescente para explorar las posibilidades de publicar un libro. Y segundo, porque esa posibilidad conectaba íntimamente con los propósitos de esta editorial. Hemos decidido precisamente impulsar el sello La Fuente de Mnemosine para aglutinar aquellas obras que por razones diversas merecen ser rescatadas del olvido. La tradición órfica, ya sabéis, las enseñanzas de Orfeo, establece que en el Hades existe una fuente de la que es necesario beber para evitar ese olvido permanente que es la muerte. Del mismo modo, numerosas obras pueden terminar olvidadas para siempre si no se convierten en un libro que las haga permanecer en la memoria. Yo estoy segura de que dentro de unos años, cuando Carmen sea adulta, quizás sea una gran poeta, o una aficionada a la escritura, o quizás no escriba y su vida discurra por otros derroteros.
En cualquier caso, estoy convencida de que este libro que hoy tiene en sus manos será para ella una joya, una cápsula en el tiempo para trasladarla directamente a sus sentimientos y pensamientos de hoy. Es también por eso una vía para que nosotros la entendamos. Y es el público, los lectores, quienes juzgan la valía de una obra literaria. Una editorial, al menos como la entendemos en Orfeus Ediciones Clandestinas, tiene la misión de ser una vía para rescatar esas obras, componerlas dignamente en un libro, sugerir mejoras a los autores y enviar el resultado a ese mundo complejo de la literatura. Allí esa obra trazará su propio camino. Me complace mucho también presentar esta nueva colección, que se llama Nuevas Voces, que pretendemos compongan una pequeña biblioteca de autores adolescentes que con sus relatos, poemas, historias, puedan tener la oportunidad de publicar su primer libro, que sea también una biblioteca de referencia para lectores de esas edades, en la que puedan conocer las inquietudes y pensamientos de otros de su misma generación. En definitiva, quiero dar las gracias a Carmen por permitirnos emprender este camino con sus poemas, a Deli, su profesora de lengua y literatura de primaria, por animarla y alentarla a escribir, y por supuesto al Instituto Carreño Miranda por darnos la oportunidad de presentarlo aquí en primicia, y esperemos que tengamos la ocasión de presentar muchos otros libros más en la vida. Voy a pasarle la palabra y hacer algo entre todas un poco corto, para no aburriros. Voy a pasarle la palabra a Deli García Lobo, que fue una de las profesoras de lengua y literatura. Creo que se conocieron en primaria, Carmen y ella, ahora os explicarán. Y como todo el mundo tuvo, o casi todo el mundo, o todo el mundo deberíamos de haber tenido la suerte de topar en las escuelas y en los institutos con profesores como Deli, seguramente. Yo desde aquí sí que quería dejar el nombre de mi profesora cuando yo tuve 14 años, que estudié en un instituto aquí al lado, aquí el Mixto de la Madalena. Yo tuve en primero de BUP, con 14 años, mi profesora de lengua y literatura, que fue el motor, la que hizo que yo escribiese toda mi vida, leyese toda mi vida, tuviese curiosidad por cosas diferentes y acabase pues esperando a tener 52 años que tengo, abrir una editorial, como la acabamos de abrir hace 8 meses, y publicar, entre otros, mi primer poemario, igual que Carmen va a publicar el suyo. Y celebro que por fin se haya adelantado todo ese proceso, que sea más fácil llegar a las editoriales para la gente que empezamos, que sea más fácil que nos acepten, más rápido, que sean más baratos los libros, que lleguen a todos los sitios, tal y como está ahora mismo montado. Está cambiando mucho el proceso editorial y todo eso nos va a beneficiar a los autores y sobre todo a los lectores. Y al final, si queréis, si alguien tiene interés en preguntar algo para enviar manuscritos, publicar o lo que queráis, pues con mucho gusto os atenderé. Y ahora mismo le paso la palabra a Deli García Lobo. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, mi papel aquí es hablaros, presentaros a Carmen, a quien muchos, casi todos conoceréis, con lo cual yo creo que de lo que se trata un poco es de que os presente a la Carmen que yo tuve de alumna en primero de la ESO en el curso 17-18. No nos conocimos en primaria, como dice Nieves, nos conocimos en primero de la ESO en el Carreño. Y yo creo que ese curso, bueno, ya venía escribiendo, pero yo creo que ese curso se gestaron muchos de los poemas, ¿no? Ella lo desmentirá luego, pero yo creo que muchos se gestaron en clase con algunas de las actividades que fuimos haciendo, porque yo creo que fue un año, muy prolífero, en el que hicimos muchas actividades literarias, distintas de todas maneras. Como os decía Nieves, yo soy Deli García Lobo, profesora de lengua y literatura, 12 años en el Carreño Miranda, y en el curso 17-18 fui la tutora y profesora de lengua de Carmen.
yo voy a decir que suscribo las palabras de un escritor mexicano, Juan José Arreola, que dice: si no lees, no sabes escribir, y si no sabes escribir, no sabes pensar. Leer entiendo que es mucho más que silabear, que es interpretar un mensaje, que hoy estamos seguros de que las pinturas de las cuevas prehistóricas eran mensajes que había que descifrar, que había que leer, que los retablos de las iglesias católicas también hay que leerlos, hay que interpretarlos. Y entonces insisto que leer es mucho más que juntar la P con la A y decir papá. Y creo pues que la lectura es el pilar fundamental, el elemental que debemos ir fijando, forjando y agrandando. En el prólogo del Lazarillo de Tormes, ¿no?, una de las obras que yo creo que hay que leer cuando uno pasa por secundaria, Plinio, un escritor latino, ya dice que no hay libro que no tenga algo bueno y que no todo lo que a unos les gusta les tiene que gustar a los demás. Yo la verdad es que he leído el libro de Carmen, como espero que hagáis todos vosotros, y encuentro, bueno, pues que es uno de esos pedacitos de papel de regalo que conforman mi vida, porque el hecho de que una alumna escriba un libro, quiera que le escribas el prólogo, quiera que la vengas a presentar, es decir, que sigas ahí, ese es uno de los regalos de esta profesión, sin duda. Al leérmelo, aparte de sentir, bueno, pues que las clases estaban ahí, vi que, pues lo que os decía, ¿no?, que me invadía la nostalgia al encontrarme algunos momentos que habíamos vivido juntos en primero de la ESO. Carmen en primero de la ESO era una joven alumna que tenía siempre encima de la mesa un pequeño cuaderno, una libreta, creo recordar que era gris, no era gris, era de lentejuela azul, plateada entonces, yo tenía el gris en la cabeza. Y un día al acabar la clase, pues se me acercó para decirme que aquella libreta era la que ella utilizaba para anotar sus poesías, sus historias, es decir, que ella ya venía de escribir, no me encontró a mí y se puso a escribir. Eso, como decía Nieves, lo hice ya en primaria. Creo que ese fue el momento en el que ella se declaró ante mí como escritora. Y en este libro que os presentan, este su primer poemario, habla de ese pequeño cuaderno. Y se os presenta a vosotros también como aquel día se me presentó a mí, como una escritora. Lo hace en versos como: y yo, una joven grumete, escritora sin más, que son versos de su poema Caribe. O también cuando dice: solo mi libreta sabe lo que pienso, le cuento mis secretos y ella sabe que no miento, que es de su poema Soledad. Hay más poemas de este estilo, pero no voy a desvelároslos, ¿no?, porque cada uno tiene que hacer su propia lectura y encontrar en ellos también su nostalgia y su momento adolescente, que creo que lo hay. Aquella libreta y aquella joven, digo, que bebió de las clases que compartimos, encontró en ellas su néctar, y yo creo que todo viene un poco de lo que leímos aquel año, de lo que íbamos leyendo. Hubo una actividad que titulábamos Me gusta. Y sin agua, es un apelo. Bueno, la actividad que es... Pues es el micrófono, no soy yo. La actividad de Me gusta se empezaba cuando yo les leía un poema de Pablo Neruda que todos conocéis, que empieza diciendo: me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Y de Pablo Neruda yo pasaba a Luis Alberto de Cuenca con su poema El desayuno y leíamos: me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llegas tarde al cine por mi culpa. Y luego seguía con el Me gustas de Saray, evolucionando en el siglo XX. Saray, otra escritora del Carreño Miranda. Me gustan los que conducen rápido, besan despacio, adelantan por la derecha. Y a ellos les pedí que fueran los poetas que escribieran su poema de Me gustas en el siglo XXI. Eran los poetas del siglo XXI. Y en el poemario
Carmen tiene su poema de Me gustas. No sé si el de aquella misma clase lo retomó, lo cambió, pero sigue un poco ahí nuestra actividad. Como no he venido a hablar de mis clases, no soy umbral, vengo a hablaros de Carmen, pues me gustaría no cerrar esta exposición sin insistir en dos cosas, que somos deudores de lo que vivimos y de lo que leemos, que era por donde quise empezar. Y que esas son las fuentes, yo creo, de las que los escritores beben sus mejores influencias, de sus lecturas. Invito a Carmen y a todos los jóvenes, y no tanto, los no tan jóvenes, a leer, a crecer con la lectura. Y ya que la editorial Orfeus Clandestinas pues abre sus maravillosas puertas a todos aquellos que leen, escriben y piensan y nunca pensaron que podrían publicar, pues bueno, que se dirijan a la editora aquí presente, a Nieves, y cumplan sus sueños, porque los sueños sí que se hacen realidad. Finalmente, ya para acabar mi presentación de Carmen, mi alumna, que podría poneros algún vídeo y alguna foto de aquellas clases que guardo y tengo aquí, solo tengo que pedirle permiso a ella. Bueno, pues finalmente contaros que Carmen y yo nos despedimos con sendos regalos. Ella me regaló, aquí la tengo, en esta botella, su poema El alma verde, y yo a ellas les regalé unas palabras que creo que hoy se hacen más ciertas. Verte volar, el valor me transmite y las alas me da. Enhorabuena, Carmen, gracias, Nieves, por hacer que los sueños de los jóvenes tengan alas, y gracias a todos por estar aquí. Ahora le toca a la pista, Dice la autora que no se ha preparado nada. Os prometo que no es una encerrona. De todas maneras, como seguro que entre tanta gente hay preguntas que hacer, podéis empezar a hacer preguntas, y si no, puedo preguntarte yo cosas que quiero saber, a ver si me las puedes contestar. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Que no tenga vergüenza y se atreva a romper el miedo. ¿No? Bueno, Carmen, yo quiero preguntarte, ¿cómo escribes? Es decir, ¿cómo planificas un poemario? ¿Vas haciendo los poemas cuando salen, a cualquier hora del día? ¿Los juntas, los corriges, los dejas en un cajón, los vuelves a coger al cabo de un año, los tiras? ¿Cómo haces como escritora, como creadora, como poeta? ¿Cómo haces todo eso? A ver, a mí es como que si me diera la venada, da igual el momento y el día, a lo mejor me dicen, hey, pues no sé qué, flor, y es tipo, anda, flor rima con esto y puedes escribir esto, y no sé, me da la venada. Luego si algo veo que está mal, pienso, ya lo arreglaré, lo arreglo y listo. Bueno, parece súper fácil, ¿no? Ya lo veis, no sé por qué no estáis escribiendo todos poemarios a diario. Yo probaría. Otra de las preguntas que quiero hacerte, sobre todo porque tienes 14 años, es, ¿tú cuando escribes te corriges? ¿Tienes faltas de ortografía? ¿Tienes que consultar alguna palabra? ¿Cómo es todo eso? ¿Te lo corrige alguien? Te lo digo porque el manuscrito vino sin ninguna sola falta de ortografía, cosa que como editora os puedo decir. Pero bueno, no lo sé, no llevo la cuenta. Así de palmas. No tengo ni idea. Y a mí sí me gustaría que le dijeses a Beli, que la tienes aquí delante, algo, porque el que ella esté aquí no es idea mía, que yo no la conocía, por suerte ahora la conozco, pero sí que le dijeras algo de lo que tú quieras, aprovechando que ella está aquí y que... Sí, sí. Sinceramente, cuando leí la primera vez el prólogo lloré. Me pareció muy bonito. A mí lo de llorar se me da bien.
Con mucha gente lo pongo en práctica, se utiliza. No, yo creo que no que vamos a poder decir. Las cosas a veces no hace falta decirlas, se viven, se ven, se sienten, ¿no? Y es un compromiso ahora decir públicamente, ¿no? Estamos bien. Para mí ha sido muy bonito, bueno, ya lo dije, ¿no? Porque yo creo que fue en agosto cuando me llamó para decirme que le publicaban un libro y dijo, en el fondo, pues una alegría inmensa, un poco de envidia también, ¿no? Dices, oh, qué bien, una niña de 14 años va a publicar un libro, cosa que yo no he hecho en mi vida, ¿no? Que por eso digo que qué valiente, ¿no? Que sí, que yo estoy de acuerdo con esa valentía y me parece una idea estupenda y adelante, vamos, yo ya sabes, te digo, lee mucho, fíjate bien, toma buenas influencias y sigue por ahí. Ese sería mi consejo ahora, que te fijes y que te formes, que sigas en ello, como los grandes deportistas, ¿no? Que entrenes ahí buscando buenos referentes en los que fijarte y que sigas adelante, que todo eso que tienes ahí, que parece ser que es mucho, lo mires, lo valores, lo ordenes, que se lo vuelvas a dar a Nieves para que llegue a nosotros, ¿no? A todos los que estamos aquí, que es la única manera. Que no hagas como hicimos muchos o como hacen muchos, dejarlo en el cajón de la mesita, ¿no? Sino que lo hagas público y que sea el público el que decida, el que juzgue. Va a haber unos a los que les guste y otros a los que no les guste, como siempre, como en todo. Pero bueno, sí atienden clase, Una cosa secreta que le tengo que preguntar a Carmen si quiere decir o no es que de las pocas cosas que le propuso la editorial modificar es el título. Yo no sé si ella se acuerda del título que había puesto y quiere decirlo, y bueno, es un secreto que os vamos a regalar las dos hoy. A ver, yo el título que quería poner es No hay vivir sin sentir. Que os preguntaréis, hombre, ¿cómo se te ha ocurrido? Soy horrible para títulos. Yo me considero eso y yo pensé, oye, es poesía, la poesía la sientes. Ah, pero para sentir tienes que estar vivo. Entonces, claro, no hay vivir sin sentir. Sí. Hombre, ¿por qué no? Por eso decía antes que es una autora muy generosa, porque cualquier propuesta que se le hizo, ella automáticamente la valoraba, la razonaba y respondía. Eso no es algo tan habitual como puede parecerle a la gente, al menos en mi corta experiencia de editora, no es tan habitual. En la portada tampoco intervino. Nosotros le propusimos una portada para seguir, si no le gustaba, buscando portadas, y la primera portada que le pusimos delante en PDF, automáticamente dijo, me encanta. O sea, es tan generosa y además transmite tan buen rollo, tanta alegría y tanta pasión, que da gusto trabajar con gente así. No es porque esté aquí delante de ella para sacarle los colores, pero es que es así, es que hay que decirlo. Y cuando no es así, pues bueno, no lo diré. Me gustaría que Carmen presentase a una compañera que me parece que va a leer algún poema. Erin, subes. ¿En qué cosas me meto yo? Bueno, yo voy a leer uno de los poemas que más me han gustado del libro. He echado así una ojeadita rápida. Y se titula Papeles por el cielo. Y es así. Ese sonido que hace mi corazón no son latidos de amor. Es el pequeño rompiéndose a pedazos. Trozos rasgados como papel se queman atrozmente con la irritación del abandono. ¿Por qué me abandonaste? Suspiro con desencanto mientras busco una manera, aunque no sea posible, de volver a unir mi corazón. El viento se ha llevado mis trozos de papel. Han salido volando, y volando en él, tú vas. ¿Cuál de ellos es tu poema?
todos preferidos. No tengo ni idea. Es que tengo un problema porque es que leo esto y pienso, anda, pero si es que esto lo escribí así, me acuerdo de esto. Y hay otros que es que ni me acuerdo, sinceramente. Así que es que no sé. Venga, sorteo. Mamá, di un número. 23, vale. No tenemos 23. Vale, sí, tenemos ignorancia. Este le gustaba a mi profe de lengua del año pasado. Se titula Ignorancia. El mundo ha roto delante de mis ojos. El derecho lo he cerrado. Lo veo todo contorsionado. Veo que la vida sigue. No se han dado cuenta de que lo bueno se ha marchado y lo malo ha llegado. Bueno, si no os animáis a preguntar vosotros. Ahí hay una pregunta, ¿ves? Pues quería preguntarte, Carmen, primero que eres entusiasta, sencilla y creo que tienes un futuro impresionante. ¿Escribes para ti o escribes para los demás? Ambos. No lo sé, realmente nunca me lo he planteado. Yo solo pienso que escribo. Es una respuesta impresionante también. Más preguntas. Sí, voy a intentar más o menos como te ha dicho tu profesora, es muy importante leer para, bueno, es como entrenarse para un futbolista, entrenar para un escritor es leer. Entonces yo quería saber qué es lo que lees habitualmente o qué lectura, aunque seas todavía muy joven, te ha marcado más. Creo que un libro que me lo compré, me enganché demasiado, lo he vuelto a leer y esta vez no es Harry Potter, increíblemente. Fue uno que nos trajo Denis en clase, que creo que nos había dicho que en teoría no nos lo podía traer por las imágenes que tenía, mamá, no las mires. Sí. El de Hola, mi amor, yo soy el lobo, y otros poemas de romanticismo feroz, que me encantó. Que les dije que no podían mirar mucho, es verdad. Y Es lo mejor para que lo lean. Y bueno, me encantó. Mi madre no miró nunca, o mi padre o mi hermano nunca lo abrió y miró lo que había dentro. Porque hay cosas que bueno. Y bueno. Espero no ganar un castigo. Y bueno, pues ese es un libro que me he releído. Además de algunos de Harry Potter. Porque bueno, es una saga que bueno, tiene mucha magia. Y creo que eso es lo que suelo leer. Y luego las venadas que me entran, tipo, oh, este libro tiene buena pinta, voy a leerlo. O es tipo, oh, esta peli tiene buena pinta, voy a dejar de verla y voy a mirar si tiene libro. Como me pasó con La invención de Hugo Cabret, que no me lo he acabado. Pero está muy guay. No, yo más que una pregunta, tengo que hacer una declaración de intenciones, ¿no? Porque hace como 2 años, una cosa así, apareció un día Carmen y me dijo, papá, lee esto. Yo cogí, me pareció que lo estaba leyendo era de tal madurez y sintiéndolo mucho, pues lo que le dije es, ¿dónde lo copiaste? Y claro, evidentemente todavía no me lo ha perdonado. No lo entiendo. Pero me pareció que yo no sabía de su vida íntima, de su vida tan personal, pero en el fondo dije yo, qué borrico eres, Falo, que es normal, pero que es el momento adecuado para públicamente decirle
que fue sin mala intención. Pero eso ya se sabía. Se suponía. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo también voy a decir algo. Suelo estar bastante tiempo con ella, en el verano, en varias ocasiones, y siempre me ha llamado la atención que siempre lleva un libro. Puede estar en la playa, está a lo suyo, leyendo, siempre, vaya donde vaya, ella lleva un libro y siempre se distrae de los demás y lo suyo es leer. Y entonces es obvio que esto tiene que salir así. Bueno, es obvio relativamente, ¿eh? Porque muchos lectores no escriben. Quiero decir que Pero ella tiene es el que- aplauso de que lee y luego, bueno, eso le... Es que le esto da- no es de ahora, esto es ya desde muy pequeña, ¿eh? Yo de verdad le he regalado muchos libros, casi siempre los regalos que le hago son libros porque me llama la atención de que lea tantísimo, siendo no ahora, sino una niña muy pequeña. Sí, sí. Se quedó como tal. Pues nada, ya a mí, como directora del Carreño Miranda, pues me toca cerrar el acto y voy a ser muy breve. Bueno, pues eso, como directora, y lo que me toca es, en nombre de toda la comunidad escolar del Carreño Miranda, pues felicitar a Carmen, ¿no? Felicitarte por la publicación de tu primer libro. Cada uno elige pues la forma de expresar sus vivencias que cree conveniente, y Carmen lo hace a través de sus poemas, y no sé si también a través de tus dibujos, si dibujas también, pero bueno, a través de tus poemas. Y como habéis oído, en esto tiene mucha la culpa Deli, porque fue su profesora de lengua en primero de la ESO, y sí que ha contagiado a Carmen, y yo creo que a muchos más, ese amor por la literatura, la poesía y por la ilustración. Y ha despertado en Carmen esta vocación temprana por la escritura. Lo que me queda, pues, Carmen, es desearte que de verdad que este sea el inicio de un viaje literario y poético, pues que te colme de alegrías y satisfacciones, y que con tus poemas, tus escritos y tus dibujos, si los tienes, no sé por qué pensaba yo que dibujabas, nos sigas contando historias y transmitiéndonos sentimientos y emociones. Para nosotros no hay nada más gratificante que presenciar los logros y los éxitos de nuestro alumnado. Enhorabuena, Carmen. Oye, ahí le salía una franja izquierda.